Yo en el tip anterior les había nombrado someramente algunos de los problemas que a grandes rasgos está teniendo el alumno universitario. ¿Se acuerdan que yo les decía de que 14 de cada 100 se recibían a tiempo? Les había explicado también que muy poca gente de los que está realizando una carrera universitaria, no solo en lo que es ciencia, ¿no? Me refiero no en lo que es solamente tecnología, sino en todas las carreras. No conocen a profesionales del área. ¿Se acuerdan de algunas de las cosas que le había nombrado? Y que les di el primer tip, que era, bueno, vayan por la vida y conozcan gente que esté haciendo diferentes cosas en cuanto a la profesión y vayan escuchando, preguntando, inquiriendo cuestiones que les pueda servir a ustedes como para ir eligiendo un camino o por lo menos, en su defecto, eliminando caminos. Les había hablado de la paradoja de la decisión, que cuanto más caminos uno tiene, más difícil es la decisión. Bien, bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que está sucediendo con la generación actual, que actualmente conviven obviamente varias generaciones, aproximadamente 4 en total. Pero los que están entrando en la fuerza productiva, ya sea de un país, ya sea de una organización, son los millennials y los centennials, porque ellos arrancan de que es más o menos de 1980 hasta el 2010, más o menos. ¿Sí? Son generaciones de personas. Los millennials están entre 1980 y el 2000, ¿sí? Gente que nació en esa época, y los centennials desde 2000 al 2010. Después tenés la generación alfa, que son un bicho raro que está solamente conectado al celular y a la tablet, que debe ser tu hermanito más pequeño. Tu hermanito de 10 años está conectado como cyborg a el Internet. Bueno, ¿cuáles son nuestras problemáticas? ¿Qué es lo que nos está afectando hoy en día a nosotros, a la generación millennial y centennial? Esto está estudiado por sociólogos y psicólogos y creo que le pega justo en el clavo. No sé ustedes, cada uno tiene sus decisiones, sus ideas de la vida, pero para mí que está muy acertado lo que proponen estos investigadores del comportamiento humano. Dice que los millennials no tienen plan a largo plazo, que viven más en el ahora y en el ya, y en lo que yo siento, y en lo que voy a hacer ahora porque me cae bien y porque me hace bien al alma y cosas por el estilo. A ver, no es mi idea decirlo irónicamente, es la característica del millennial y el centennial. Por eso, por ejemplo, un millennial es difícil que se quede en un solo laburo, dicen los expertos. Un día te puede caer en un laburo y después decir, acá no me siento bien, me voy. Mientras que la generación de nuestros padres capaz que arrancaban un laburo y se morían en el laburo. ¿O no? ¿Sí? Sí. 30 años en un solo laburo. Bueno, Sí, la generación actual no. Pero eso tiene, si bien puede tener algo bueno, tiene algo malo, porque hacen lo mismo con toda su vida. No tienen plan a largo plazo. No saben qué quieren hacer de acá a 10 años. No planifican una familia a largo plazo. Un día están con Cecilia, mañana con Pepita y después capaz que con Fernando. Van divagando por la vida y me dicen, che, sería bueno ver, quiero una relación emocional estable. Bueno, no lo planifican, viven. Después dice que tienen baja tolerancia a la frustración. ¿Qué significa eso? Que cuando se pone difícil abandonan. Por eso les cuesta a las nuevas generaciones tener carreras largas. Prefieren elegir carreras de 2, 3 años. Son las tecnicaturas, las mini licenciaturas, los cursos. Y como que duele mucho una carrera como electrónica, por ejemplo, porque no, pará, son 5 años, más las electivas se va a 6, y dependiendo mi tesis, capaz que termino en 8 años, como que los asusta eso y prefieren no hacerlo. Obviamente hablo en general, ¿no?
Después tenemos la cultura de la hiperconectividad. La gente les está costando muchísimo soltar el celular en las etapas donde tienen que hacer otra cosa. Por ejemplo, está estudiando y tiene el celular al lado. Está con los amigos, tiene el celular al lado. Está con la familia en Navidad disfrutando de una linda cena y está con el celular viendo si se va a las 12 a pagar con los amigos, pero está todo el día. Y eso le está impidiendo desarrollar otras áreas, ¿viste? La cultura de la impaciencia, el lo quiero ya, se ha vuelto tan fuerte que las empresas que venden productos y servicios lo capitalizan desde ese sentido. O sea, era inaudito en otras épocas que te liberaran un celular nuevo cada año o un producto nuevo. A ver, vos te comprás el Samsung S15, no sé, S10, no sé, no me acuerdo ya que va. Y vos al otro año sentís que estás viejo con tu celular. Entonces le dice, no, pará, tenés que tenerlo ya, tenés que tenerlo nuevo. Y eso, claro, te mete en un círculo que después parece que tu vida, si no tenés las cosas ya, sos un fracasado. Y eso está muy metido en la cultura, y si bien algunos de ustedes pueden decir, profe, no están así, es así porque no, está muy relacionado al tema de la frustración. La gente, si no obtiene el proceso rápido, siente que es una persona fracasada. Todo eso en conjunto está afectando tanto hábitos de estudio como de trabajo, y la gente está cada vez más improductiva en lo que ellos eligen hacer. ¿Está bien? Esa es la problemática, dicha en un tip, obviamente esto da para horas de charla, pero que te ayuda a tener una imagen de vos mismo. Bueno, pausa. ¿Tienen alguna pregunta que quieran que yo les pueda ayudar, les tire una idea, algo que les pueda ayudar, hay algo que no les cerró, lo que quieran decir, así después ya arrancamos con la clase de física. Ese es el tip. Dígame, ¿usted propone alguna solución para las personas que no tienen mucha convicción? ¿O alguna ayuda? Sí, yo tengo millones, no sé millones, pero decenas de cuestiones. Primeramente uno tiene que pasar un tiempo de introspección. Hacerse preguntas difíciles que en la aceleración del día no les obtener respuestas. Porque uno está o yendo al trabajo rápidamente o preparándose para hacer el práctico de X cosa, te estás yendo a ver a tu novia, entonces todo como que hay muchas cosas por hacer. Entonces uno se tiene que apartar un ratito y pensar, y ver dónde estás parado con respecto a la cultura actual. Entonces hacerte preguntas, esos puntos que se estudiaron y afectan a la generación actual, ¿en qué me están afectando a mí? Porque yo soy parte de la cultura, uno no vive en un frasco. Entonces uno está afectado por los comerciales, por las series de Netflix. Hay una cultura que uno va aprendiendo por los pares, porque cuando vos salís de joda, todos hablan de la misma manera, o tienen los mismos proyectos. Entonces, en cuanto a todo eso, ¿qué te afecta a vos? ¿Cómo te hace tomar decisiones? ¿Te hace sentir menos que un día te haya ido mal en algo? ¿Te hace sentir menos no tener X cuestión y vos sentís que si no tenés ese dinero para comprarte el último celular? Bueno, todas esas preguntas uno hay que hacérselas, pero para eso hay que apartarse un rato. ¿Qué significa apartarse un rato? Y a veces no ir de joda para quedarse pensando en casa. A veces no ir al partido de fútbol para decir, che, yo necesito pensar dónde estoy parado en la vida, qué quiero, cómo me está afectando esto, estoy siendo productivo. Una de las grandes preguntas, ¿estoy siendo productivo? ¿Qué es ser productivo? Hacer algo que te sirva. O sea, adquirir una herramienta, un idioma, una profesión, hacer un curso que te apasione, generar una solución para X persona. Todas esas cuestiones hay que preguntárselas y decir, chará,
¿Soy productivo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Disfruto mi vida o estoy yendo corriendo al próximo entretenimiento? ¿Está bien? Bueno, eso es como el punto inicial. Saber dónde uno está parado, porque si no, creo que la gran problemática de hoy es que uno hace de acuerdo a la cultura que presiona demasiado. Porque uno está tan inmerso en eso que es difícil ver algo diferente cuando vos sos parte de todos esos movimientos. A ver, ¿quién de nosotros no tiene a veces problemas con el celular? ¿Quién no te habrá dicho alguna vez, che, para un poco, lo que estamos charlando y vos lo único que hacés es mirar el reojo el WhatsApp? O sea, a todos nos han dicho en algún momento eso, che, para un poco. Pero estábamos tan metidos que ni siquiera nos damos cuenta que ya es casi un defecto, ¿viste? Entonces, bueno, hay que hacerse preguntas. Y eso lleva tiempo, hay que invertir. No salir de joda y te pones a pensar. No va al partido, como te digo, y te pones a pensar. Tus amigas quieren decir, che, vamos a tomar un té, lo que sea, no sé. No, vamos a tomar unos mates. Decir, no, necesito esta semana sentarme en casa y ver dónde estoy parado. Cosas que nadie hace. Yo creo que a veces, antes, en la época donde yo tomaba colectivos, yo no veía casi a nadie haciendo algo interesante con su tiempo de colectivo. O estaban jugando al Candy Crush, o whatsappeando, viendo memes, pero nadie se tomaba ni ese tiempo para decir, che, estoy toda la santa vida tomándome 1 hora de colectivo todos los días y no hago nada productivo. ¿Qué es algo productivo? Voy a pensar. Voy a meditar de dónde estoy parado. Eso nadie lo hace. Entonces, claro, cuando vos ya te das cuenta, es cuando ya tenés el problema. Cuando el problema produjo dificultades. O sea, vos ya estás viendo el resultado, las consecuencias, pero no ves la raíz, porque nunca te sentaste a pensar dónde estás parado. Entonces, claro, vos ya tenés el fuego y decís, ¿dónde salió este fuego? Y no, ya es tarde ahí. ¿Entendés? Creo que la idea de retomar las riendas de la vida de uno parte del punto donde uno se aparta de todo un ratito y piensa, medita, y después vuelve al ruedo, después vuelve a relacionarse de nuevo con la gente, a buscar equipos de trabajo y demás, pero primero uno tiene que saber a dónde querés llegar en la vida, ¿está bien? Bien. No sé si te tiré un centro. Obviamente estos temas dan para muchos, chicos. Son temas que te mueven el piso, pero bueno, por lo menos yo lo que logro con estas cositas es decir, che, hay otro panorama. Puedo hacer otra cosa más allá de lo que estoy haciendo. Ese es un puntapié. Luego cada uno ve qué puede hacer con eso. Es un tip. Si no, yo tenía que estar charlando fácil 1 hora con cada uno y decir, bueno, a ver qué estás haciendo vos a tu vida. Y empezar a hacerte preguntas y tirarte una mano. Eso es una locura de inversión de tiempo. Bueno, una pregunta más y paso a clase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los escucho, chicos. Tienen que aprender también a salirse de ese estado de escondido detrás de la cámara. Poder sumar algo, decir algo. Este es un espacio ¿Qué diferente. nos diría usted para dejar un poco la hiperconectividad? Yo creo que eso se tiene que de alguna manera trabajar como si ya fuera un hábito. Porque un hábito es algo, a ver, vamos a la definición de hábito. Un hábito es algo que uno hace repetidamente sin necesidad de pensar cómo lo hace. Eso es un hábito. Bueno, hay hábitos en todos los sentidos, de pensamiento, físico, de lo que uno come, etc. Bueno, entonces es un hábito. Y para trabajarlo como hábito significa que vos tenés que decir, bueno, en la semana, ¿cómo estoy conectado yo y cómo uso mi tiempo en cuanto a la conexión? Entonces tenés que pensar,
¿Cuáles son los puntos de conexión? Internet, ver estupideces, lo que sea. YouTube, y te pone a ver un video de cómo hacer una plaqueta con Arduino y terminás viendo un video de gatito. Bueno, tenés internet, tenés Netflix o las diferentes plataformas para ver streaming. HBO, no sé, Amazon Prime, Disney Channel para Eduardo y todas esas cosas. Bueno, en fin. Esa cantidad de cosas es otro punto de contacto. Internet, los streaming, el celular. Tú tienes que hacer un análisis de cómo lo usás vos a los puntos y a los canales de conexión. Entonces, para eso tenés que sentarte en la agenda y decir, bueno, el lunes cómo más o menos lo uso, el martes cómo lo uso. Y empezar a reducir. ¿Entendés? Empezás a reducir. Cuando vos ves que en tu semana, de lunes a domingo, la conectividad, capaz que se llevó hasta media semana entre videojuego, el Netflix, qué sé yo, pará, no puedo gastar media semana de mi vida estupidizado y conectado y nunca hacer nada. Voy a empezar a reducir. El lunes, por ejemplo, no toco ni el celular. Por decir una cosa, yo no voy a, cada uno tiene su agenda, ¿no? Por decir, che, el lunes no me escriban porque yo no toco el celular, entonces el lunes no te voy a responder, entonces apaga el celular. El martes la compu no la uso, voy a solamente usar el libro. Lo que sea, y vas trabajando el hábito para formarte de tal manera que cuando llegue tu domingo, vos te des cuenta que, logré que esta cosa no me ganara. Si no, no sé, chicos, yo he hablado en el 1 a 1, ya en la intimidad, y hay gente que en la semana no tocó un libro y estuvo todo el tiempo conectado al Netflix o a la Play o a lo que sea, y se les pasó una semana y así a veces que se les pasa meses. La cuestión es que, claro, a la larga, la juventud ya no vuelve, entonces vos decís, pará, yo ya estoy cercano, no sé, a los 30 y estoy en segundo año de la facu. ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento llegué a este punto? Bueno, son hábitos que si uno no le pone freno, después es tan fuerte que ya toman control de tu vida. ¿Entendés? Por eso yo digo, Tito, en una agenda, decir, bueno, yo solamente el lunes voy a usar media hora el WhatsApp. El martes voy a jugar a la Play 2 horas, no sé, pero tiene que estar escrito, porque si no vos cuando te dejas al líder, dice que la gente llega a ver, no sé, hasta 3000 veces el celular por día. O sea, hay locura las estadísticas. O sea, lo prende, lo apaga, lo prende, lo apaga, lo prende, lo apaga, lo prende, lo apaga. Y a veces ni siquiera, no es que sonó, está pasando por arriba de la mesa, por cerca de la mesa, ve el celular y lo agarra y lo prende. ¿Y para qué lo prendió? Ni sonó el celular, pero está tan conectado a esa porquería que le pasó por al lado y lo prendió el guaso, o la guasa, o no sé. ¿Por qué lo prendiste si ni te sonó? Y bueno, es que ya es un vicio. ¿Entiendes? Entonces yo creo que si uno no le pone límite a la sociedad en la que vivimos ahora, uno va a terminar esclavo de la escena de cosas. Sumado a que la tecnología está preparada por gente altamente inteligente que quiere que vos pases el mayor tiempo posible allí. ¿Sí? Yo les cuento, porque yo conozco gente que labura en esos ambientes. Ellos tienen sociólogos, psicólogos, los mejores programadores de la historia. Todo tiene un conjunto, historiadores, tiene un conjunto de gente trabajando pensando cómo hago un producto más atractivo para que este tipo del otro lado de la pantalla pase más tiempo mirando el celular. Entonces, claro, vos prendés el Facebook, los colores, prendés el Instagram, las tonalidades, todo está hecho para que vos te vuelvas un vicioso y pierdas tu vida allí. El Netflix. ¿Por qué te crees que tiene el Netflix? Parece una estupidez, algo simple, pero ¿por qué te crees que termina un capítulo y arranca el otro si es que no lo configuraste? Está hecho para que te quede ahí y hagas 20 capítulos seguidos. Pasan 3 segundos, 2, 3 y arranca el otro. Y vos estás
contento ahí perdiendo tu vida. ¿Te das cuenta? Bueno, todo eso está estudiado, ¿sí? Está estudiado por Machine Learning, o sea, sistemas inteligentes, cómo moves el mouse por las diferentes películas para que ellos te pongan en la película que vos probablemente puedas ver y te quedes enganchado. Está estudiado hasta eso. Vos movés el mouse, eso capta información, se trabaja con Machine Learning, que son procesos estadísticos que indican cuáles son tus gustos y de acuerdo a tus gustos te ponen la próxima película. Y cuando te dicen, esta tendencia es la de ahora, es mentira, es la tendencia que a vos te gustaría ver. Mi tendencia no es igual a la tendencia de Juan, de Eduardo, de Paula en el Netflix. Está estudiado para que vos te quedes mucho tiempo allí. ¿Está bien? Bueno. Profe, sí. cuando se refiere a la conectividad de dejarla, ¿sería cosas no necesarias? No, incluso hasta lo necesario, dejarlo un tiempo. A ver, yo necesito el WhatsApp para laburar en otros proyectos que tengo. Como darse un descanso, digamos. Claro. Yo lo necesito y también la compu es como, a ver, si vos me sacás la compu, me sacás la cabeza más o menos. Pero yo necesito en momentos apagarla. Pero si yo no lo acomodo eso, de alguna manera consciente, inconscientemente yo capaz que estoy conectado 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces necesito regular eso de tal manera que sea útil y no termine la tecnología utilizándome a mí. Yo al revés, que pueda yo utilizar la tecnología. Entonces, incluso lo que es útil hay que regularlo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un creador de contenido de la profesión marketing trabaja con redes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el equipo del PSG tiene un equipo de gente que crea contenido cuando llegó Messi, para que la gente se sumara a las redes y demás. Esa gente labura con eso. Ahora bien, vos llegás a tu casa y seguís con las redes, eso ya te está matando, ¿entendés? No puedes estar todo el día conectado a las cosas. Entonces uno tiene que utilizar de tal manera que uno pueda ver que su vida tiene un equilibrio, un progreso, que tiene salud, no que estás detrás de la compu y después ya tu físico ya ni siquiera sabe cómo levantar el brazo, ¿viste? Porque empezaste a subir de peso, te duele la ciática y tenés 22 años. Está todo el tiempo sentado y el tipo ya le duele la ciática y tiene 22. No, hermano. Imagínate cuando tenga 41, van a tener que internarlo y ponerlo en una silla de ruedas, porque ya le duele tanto todo. ¿Está bien? Todo lo que yo les digo está estudiado y son cosas que yo he leído, no es que estoy chamullando, chicos. Ha aumentado la obesidad infantil, ha aumentado las enfermedades de espalda en la juventud, ha aumentado las enfermedades por sedentarismo que antes lo tenía la gente de 80, ahora la tienen los chicos de 30. Imagínate. Lo que pasa es que ahora ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes tiene 18, 20 años. Entonces estar tirado en el sillón todo el día que no es tan doloroso. Pero claro, después que vos tenés ese estilo de vida, cuando tengas, no sé, 45, tu cuerpo va a estar totalmente destruido. Porque vos llegás, estás sentado en la facu, después estás sentado frente a la compu, estás sentado en el colectivo, estás sentado en todos lados, tu cuerpo ya no reacciona. Entonces, a largo plazo, esos planes a largo plazo que yo les hablo, está hecho bolsa. ¿Está bien? Fíjense por la calle. ¿Cuántos chicos obesos hay ahora comparado cuando nosotros éramos chicos? Antes había un chico con sobrepeso, ahora tenemos un montón de chicos porque, claro, nuestros estilos de vida cambiaron rotundamente. Vivimos a McDonald's, vivimos sentados. ¿Está bien? Bien.
Estos temas dan para mucho, chicos, qué sé yo. Yo solamente quiero abrirles un poco el panorama y que puedan sentir que hay otros caminos que son útiles. Y a ver, la gran pregunta que usted me diga, profe, ¿y por qué usted dice que son útiles? A ver, ¿de dónde saca? Y por lo menos me sirven a mí. Yo, no sé, yo creo que tener una vida equilibrada. O sea, gano mi dinero, tengo salud, me siento joven. O sea, cuando lo veo que otros aplican este tipo de principios, le va bien. Pero bueno, habría que probarlo, tendría que poner en práctica y ver si le funciona a ustedes o no. Si no, bueno. Pero esa es la idea. ¿Está bien? Vamos a la parte de física. ¿Le sirvió o no? Sí. Sí, Sí, profe. bueno. Bueno, para pensar varias cosas. Está bien. Bueno, para entrar en depresión. Listo, entonces nos vamos a la clase de física. Solo recordarles, chicos, que al comienzo, cuando charlamos un rato, de nuevo, lo digo, porque hay gente que hasta ahora nunca prendió la cámara. Al comienzo nos saludemos, yo creo que estas partes son momentos de conexión donde aprendemos a ser humanos de nuevo como la clase de antes. ¿Está bien? Hace un ratito. Ahora, por ejemplo, yo voy a dar clase, ustedes apagan toda la cámara y todos contentos, pero al comienzo nos podemos ver un rato la cara. ¿Está bien? Bueno, ahí vamos. Aguarden un segundo. Que voy a cambiar el modo de la compu, así puedo escribir. Bien. Habíamos arrancado con las 4 leyes de Maxwell. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Entre ellas la ley de Gauss del campo eléctrico, ley de Gauss del campo magnético, Faraday, Ampère. Bueno. Todos esos componentes fueron construidos por diferentes científicos, físicos, como desee llamarle. Lo que hizo Maxwell, el señor Maxwell, fue crear en conjunto a esas 4 leyes las leyes del electromagnetismo. Él pudo ver cosas, darse cuenta que todo tenía una línea conductiva, que todo estaba relacionado. ¿Está bien? Entre ellos se dio cuenta de una contradicción que surgía. ¿Sí? Todo se dio cuenta matemáticamente, por eso el tipo fue un genio de las matemáticas, entre otras cosas, no solo de la física. Su ecuación aparece como una de las más importantes de la historia, y eso que mezcla 4. Exacto. Así es. A ver si tengo... Ya está. Bueno. Miren, chicos. Acá lo que tenemos es un dibujito de 2 placas cargadas que vendría a ser ¿qué cosa? Un capacitor. Bueno, Maxwell se dio cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago el siguiente análisis? Trazo un área de esta manera y vendría a ser una superficie plana y hago el análisis del campo magnético. Bueno, eso me da una corriente del otro lado. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguien me puede decir de qué ley estamos hablando acá? Según la clase pasada. ¿Cuál está?
La segunda. Ampere. Ampere, muy bien, excelente. Bueno, pero Maxwell se dio cuenta de una cosa. ¿Qué pasa si esa superficie plana de análisis yo la hago como abombada? ¿Pueden ver la otra? Tengo la misma línea de circulación diferencial L, pero la superficie cambia. Pero debería dar lo mismo, y no da lo mismo. En una da 0 y en el otro da la corriente IC. ¿Cuál es la corriente IC? Esta de acá. Esas genialidades a mí me encantan, chicos. Es decir, el tipo, cómo darse cuenta de algo así, a mí me rompe la cabeza. Y bueno, si vos estás frente al problema, decir, mira, acá hay una situación que nadie vio, porque nadie la vio él. Bueno, entonces él generalizó esta situación y matemáticamente la arregló. ¿Cómo la arregló? Vamos a trazar un par de ecuaciones. Estoy usando las ecuaciones del capacitor. ¿Se acuerdan de física 2? O en física 2 estaban durmiendo y apagando la cámara todo el tiempo. Ahí está. Tenemos la ecuación de la corriente también, que es carga en tiempo. Bueno. Relacionando todo esto, ¿no? Tanto corriente como carga, ¿sí? Él dice lo siguiente. Existe una corriente de desplazamiento. Y la llama T y la pone en función del flujo eléctrico. Entonces, en realidad no es una corriente. Está relacionado al flujo eléctrico, pero de alguna manera hay que ponerle nombre de corriente. Todo esto es matemática, ¿eh? Él se dio cuenta del error y lo arregló. ¿Cómo? ¿ID la llama la corriente de desplazamiento? Sí, de desplazamiento. Entonces, según Maxwell, Ampere queda expresado de la siguiente manera. Le agrega la ID. Y vamos a decir, profe, pará, pero acá hay algo mal, ya ahora tengo dos corrientes. No, nunca van a estar las dos presentes a la misma vez, porque cuando estudias una, la otra es cero. Y cuando ves hacia el otro lado, la otra se transforma en cero. O sea, siempre tenés una sola. O tenés la de desplazamiento o tenés la de conducción. Eso lo hizo matemáticamente y en un brillo de la inteligencia, pero tiempo después se logró medir experimentalmente que la corriente de desplazamiento sí existe. No es una corriente como tal porque está en función del flujo, pero sí está. ¿Sí? Eso, bueno, obviamente es una genialidad, por supuesto. Entonces ya solucionó un problema. ¿Cómo siguió escribiendo la cuestión? Vamos a nosotros a apuntar a las ecuaciones de forma diferencial, pero vamos a arrancar haciendo un recuento. Y vamos a llamar ecuaciones de Maxwell, forma integral. ¿Está bien? Para hacer un resumen de lo que ya vimos. Entonces tenemos uno. Tenemos el campo eléctrico, punto escalar diferencial área. Esto es la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Se acuerdan? Esa es la ley de Gauss. De Gauss. Por supuesto, del campo eléctrico, ¿no? ¿Me siguen? ¿Están ahí, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí.
Ese es uno que no tiene plan a largo plazo, está como aburrido frente a la vida, por lo cual... No, aburrido no. ¿Está perdido? Me perdí un poco en Profe, el medio, sí. a mí me cuesta entender las anotaciones de las ecuaciones. Bueno, O sea, ahora ¿a cuando... qué igualó la primera? ¿A qué igualó la primera ley? La primera ley es el campo, eso es lo que vimos antes, ¿no? Yo ya lo expliqué en la primera clase. Sí, eso sí. Pero no Eh, entiendo al lado de la Q que puso. Es la carga encerrada. ¿Te acordás que vos tenías una superficie y encerrabas cargas? ¿Y eso no sería con minúscula? Da lo O sea, mismo, dentro de la... Ah, bien. da lo mismo. Es eso. Bien. Bueno, después tenemos la ley de Ampère. ¿Está bien? Y es lo que estábamos viendo recién. Esta es la ley de Ampère. Bueno. ¿Y cuál nos queda, chicos? La ley Faraday. Estamos haciendo el recuento integral. Lo que quiero lograr a continuación es conectar algunos principios matemáticos y llegar a las ecuaciones diferenciales. Pero es bueno hacer un recuento, porque si no se me pierdan en el camino. Porque muchas veces el alumno no estudia lo que pasó en la clase pasada. No se acuerdan lo que pasó ayer, menos la semana pasada. Bueno, tenemos las 4 leyes de Maxwell de forma integral. Yo lo que les quiero expresar ahora es la simetría que había propuesto en un comienzo. ¿Cuál es la simetría? Simetría. No es para qué. Simetría. Que un campo magnético variable en el tiempo produce un campo eléctrico y viceversa. ¿Se acuerdan de eso que fue como arrancamos la clase? A ver si me dicen un sí. Bien. Bueno. ¿Cómo se puede ver esto combinando ecuaciones? Es fácil. Hacemos una combinación de Ampère y Gauss, campo eléctrico. Esto es Ampère, Gauss, campo eléctrico. Y tenemos también la combinación de Faraday y Gauss, campo magnético. Las vamos a volver a explicar. Yo quiero que le saquen un poco el miedo a lo que es... cualquier cosa. A lo que es integrales, derivadas y eso. Por eso también le voy a dar un poco de matemática continua. Faraday, Gauss, campo magnético. Bueno, mira, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Vos tenés que, de un lado, en la primera ecuación, hay una variación del campo eléctrico y eso produce del otro lado de la ecuación un campo magnético. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que lo charlamos a esto? Esto, si bien parece algo extraño, esto de acá, esta integral es una suma. ¿De qué cosa? De campo eléctrico, y chau. Esto de acá es una variación. ¿En qué cosa? En el tiempo. Una variación en el tiempo del campo eléctrico nos produce un campo magnético. Y acá también, siguiendo la misma línea de estudio. ¿Vos qué tenés? Una variación. ¿Sí? ¿De qué cosa? Y de un campo magnético.
y del otro lado que produce un campo eléctrico. Y es lo que propone Maxwell para lo que es el fundamento del electromagnetismo. Si vos varías uno de los campos en el tiempo, te produce el otro. ¿Sí o no? ¿Están ahí? ¿Era pregunta retórica? Sí, profe, produce el Sí, contrario. profe. Sí, yo quiero Algunos saber si estamos me está escribiendo, por eso siguiendo, tardamos. si le está interesando. Sí, sí, profe, yo estaba tomando nota. Profe, y la parte Estamos de bastante. la permitividad en el vacío, o lo que Sí. sea que haya sido epsilon y n sub 0, Sí. ¿qué vendría a representar ahí exactamente? Porque de un lado tenés el campo magnético y del otro el eléctrico. Y como que en el Son los medio está... comportamientos de los materiales, eso, son constantes que tienen que ver con el movimiento de la luz, por ejemplo, en el vacío o en una superficie o en un material diferente. ¿Mm? Pero, profe, Eso sí. básicamente sería un campo eléctrico que varía en el tiempo. O sea, la sumatoria de un campo en la primera. Sumatoria de un Sí, campo un eléctrico varía campo en el tiempo eléctrico, y las otras serían constantes que, bueno, lo modifican según el exacto. material. Ok, Son constantes que surgen de los estudios empíricos de Ok. estas situaciones. ahora Cuando vos ya estás trabajando. Es más, esto es para el vacío. Si vos cambiás la situación del material, ya no es lo mismo. ¿Mm? Pero lo que sí es lo mismo es el comportamiento físico. sería la No importa el variación material. de la Exacto. sumatoria de campo eléctrico. O sea, del integral digo, de Exacto. campo eléctrico. Exacto. ¿Y qué sería el triángulo invertido con la rayita arriba? Que sé que se usa para escribir las ecuaciones de Maxwell. Eso lo vamos a ver ahora. Así, yo lo voy a explicar desde cero, porque si, yo sé que esa parte les cuesta un montón, entonces me voy a tomar la licencia de explicar la parte matemática también. Así Bien. que vamos para allá. Mi idea es que ustedes rompan algunos miedos frente a estas cosas. Le tienen miedo a la matemática, a la física, porque tal vez no se lo explicaron bien. Ecuaciones diferenciales, vamos a ver ahora. Ecuaciones diferenciales de Maxwell. Para hacer eso, les voy a empezar a explicar un poco lo que son campos escalares y vectoriales. Pero rápidamente, pero como si lo explicas bien, no hay que darle tanta vuelta, creo que después no se van a olvidar nunca más en la vida. ¿Qué es un campo escalar? Mirá. Esto, chicos, es apasionante. Si yo tuviera mucho más tiempo, si pudiéramos vivir unos 400 años, me pasaría viendo estas cosas. Pero bueno, como uno no tiene a veces tanto tiempo, hay que centrar en algunas especialidades, ¿no? Pero si fuera por mí, estudiaría matemática, física, química, todo. Bueno. Cuando vos tenés un escalar, ¿se acuerdan de física 1 que era un escalar? ¿Un número escalar? Sí, sí. Sí, ¿Una magnitud escalar? una Por magnitud ejemplo, que no solamente tenía estaba- dirección ni sentido. Claro, por ejemplo, la temperatura. O sea, vos decís que la temperatura en un punto del espacio son 25 grados centígrados. Vos que no se ve necesitas completamente dirección definida ni por el nada. módulo. Claro. O qué sé yo, a ver. La masa. $100 kilogramos. Vos no necesitas más información que esa para dar, o decir, che, dame 2 latas de pintura y necesito entre las dos que sean 40 litros, más o menos, 2 latas de 20. Listo, ya, eso se entiende. Eso es un escalar. Ahora bien, cuando vos tenés muchos escalares, ya necesitas lo que se define campo escalar. Por ejemplo, que vos estás diseñando el modelo 3D de una montaña. Vos tenés el escalar de un punto, por ejemplo, y ahí es 0 metros. ¿En qué coordenadas? En la X, en la Y y en la Z. Más arriba, qué sé yo, tenés ahí 15 metros, así. Hasta que llegas acá, no sé, 48 metros, ponele. Por decir alguna estupidez, ¿no? Entonces vos tenés para diferentes puntos, ¿sí? Y diferentes coordenadas,
un valor escalar, pero en conjunto, como vos necesitas todos esos valores, ya se denomina campo escalar. ¿Me siguen? Sí. Sí, Sí, profe. profe. O sea, profe, serían coordenadas para definir un punto. Vos definís un punto en base a un sistema de referencia, pero ese punto es escalar. Sí, ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, valores de distancia, valores de temperatura, valores de masa, lo que sea, pero es un campo escalar. ¿Está bien? Bueno. Pero ¿qué pasa? Si en ciertas ocasiones, bueno, tenés una variable o magnitud que se defina con un escalar. Se define con un vector, entonces vos tenés un campo vectorial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenés algo así. El Z, el X, y tenés un montón de vectorcitos. Cada punto y cada coordenada tiene un valor, qué sé yo, por ejemplo, una corriente marítima. ¿Sí? Entonces, vos ya no te sirve solamente saber en qué posición y qué magnitud tiene la corriente. También te interesa saber hacia dónde gira o no. ¿Sí? Entonces, claro, vos en esta ya tu función, si tuvieras que definirla, y ya se re compleja, son todos vectorcitos. Tenés tu Z, tu versor I, qué sé yo, lo que sea, inventemos algo. Z cuadrado más I, el K, bueno, una función. Entonces, para cada punto vos tenés un vector. Cuando trabajas con estos campos, vos necesitas herramientas para comprenderlos. ¿Qué tipo de herramientas? Herramientas matemáticas que obtengan información de estas funciones complejas. Porque esto de acá también es una función, la primera, esta de acá. Es una función. Obviamente ya es más sencilla porque vos no tenés vectores ahí, es todo escalar. Entonces vos podrías decir que es x cuadrado menos y cuadrado, c más 5. Pero esto también es una función. Y si es una función, hay conceptos matemáticos que obtienen información de esas funciones. Qué sé yo, lo que uno más sencillo estudiaba en análisis matemático 1. Vos tenés el concepto integral y derivada de una función porque obtenés información de esa función, ¿o no? Vos tenés, por ejemplo, una funcioncita. Si haces la integral entre x2 y x1, ¿qué obtenés ahí? Un área, ¿sí o no? Sí. ¿Y eso qué es? Una información, chicos. Y a veces esa información se traduce en qué cosa. Y esto es cuánto dinero voy a gastar si más o menos utilizo tanta energía en mi casa o en la empresa. ¿Está bien? Son informaciones que uno traduce. Bueno, acá es lo mismo, nada más que son funciones un poquito más complicadas. ¿Cuál es una de las principales herramientas que utilizamos para entender estas cosas? Es el gradiente. Ah, ¿Sí? claro, era un operador, lo que le preguntaba hoy, ¿no? Exacto. ¿Qué es el gradiente? Y bueno, el gradiente se utiliza para los campos escalares. ¿Para qué? Para saber hacia dónde apunta el máximo. Entonces, vos tenés lo siguiente. El operador nabla, función, ¿de qué función? De un escalar. Está dado por esto. Profe, ¿por qué está dado por eso? Y bueno, porque se estudió. Porque es lo mismo preguntar, ¿y por qué la integral se hace como se hace? Y porque está estudiado que es la forma de obtener el área baja la curva.
Este es un gradiente. ¿Qué me da el gradiente? Si yo estudio, por ejemplo, esto, me va a decir hacia dónde crece mi montaña. Un vector que apunta hacia lo más alto. Eso me ayuda el gradiente. Entonces, si yo estoy estudiando eso y hago una función matemática, voy a saber dónde tengo mis máximos. ¿Me siguen, chicos? ¿O no? Sí, sí. Sí, pero es un vector, o sea, la gradiente es un vector, pero te sirve para los campos Gradiente de escalares, una ¿no? función es un vector. Porque yo necesito Pero lo saber usas hacia para dónde campos es. escalares. Sí. Esto es para campos escalares. Pero me da un vector, porque yo necesito saber hacia dónde apunta. Apunta al máximo. El operador es en nabla. Vamos a llamarle nabla. ¿Qué es? Son todas las derivadas parciales. Muy bien, campeón. Te felicito. Exactamente. Son las derivadas parciales de qué. ¿Por qué derivadas parciales? Sí, porque yo puedo tener una función gradiente de un plano o de, por ejemplo, de un espacio 3D. Entonces, si fuera un plano, yo solamente necesito las dos primeras, ¿sí o no? Sí, Si o es si es- puedes tener otras magnitudes que no sea el gradiente. Bien, perfecto. Vamos muy bien, chicos. Entonces, ¿qué otro operador tenemos que son interesantes para estudiar este tipo de cosas? Divergencia. Y divergencia. Esto ya es aplicado a un campo vectorial. Los campos vectoriales pueden cambiar de punto a punto, por ejemplo. O sea, significa que eso, el vectorcito que sigue una trayectoria no va a tener el mismo módulo o la misma dirección, puede cambiar o no. Vos podés tener una corriente que viene hacia un lado y después ¡tum!, girar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué estudia la divergencia? Esos cambios de flujo. ¿Está bien? Vos tenés, por ejemplo, un cañito donde está entrando cierta cantidad de flujo de algo, no importa lo que, y sale otro flujo. Si vos haces un estudio, la divergencia en esa área, vos vas a tener que hay un cambio de flujo, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo se estudia eso? Con el operador nabla, producto escalar de la función. ¿Qué función en este caso? Es una función de campo vectorial, ¿no? Esto es para campo vectorial. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No es complicado, solamente entender el concepto. Entonces vos tenés ahí que la solución es un escalar. Solamente te quiere indicar el cambio de flujo, una magnitud. ¿Cuánto cambió tu flujo? Nada más. Prefiero se multiplica por IJK. No, porque esto es un escalar. Es escalar. Claro. Escalar. O sea, te da un número que indica el cambio de flujo. ¿Sí? Bien. ¿Y qué otro concepto nos queda en el tintero? El rotor. El rotor. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de explicar un rotor? Bueno, supongamos que vos tenés una cantidad de agua, tenés un fondo y tenés una corriente que va variando de acuerdo a la altura de ese conjunto, esa masa de agua. Si vos estudiaras en un punto qué pasa con ese flujo y pusieras una ruedita de estudio, ¿qué pasaría en este caso?
¿Pone a girar la ruedita o no? Sí. Giraría en este sentido. ¿Por qué? Porque el flujo más cercano a la superficie va más rápido. ¿Sí? Bueno. Sí. La expresión matemática de esa ruedita es un poco más compleja, lo que veníamos hablando, pero tampoco la pavada. Es un producto vectorial en vez de un producto escalar. Entonces ahí sí tenés I, J, K. ¿Se acuerdan esto? Sí, ¿Qué es algo lo así. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Sarrus. Por más que no sepas mucho, este determinante lo podés solucionar o no. ¿Se acuerdan cómo hacían? Hacés I por este, por este, por este, por este, el J, este, por este, y lo que sea, y armás. ¿Está bien? Bueno, estos conceptos de rotor, divergencia, bla, 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 ¿en qué se pueden aplicar? En campos vectoriales relacionados al campo eléctrico y al campo magnético, ¿sí o no? Sí. Bueno, porque, a ver, cuando nosotros trabajamos con una carguita, esto tiene un flujo. Ahora bien, si vos trabajás con un conjunto de cargas y demás, eso se puede generar un flujo que tiene una función extraña, ¿o no? ¿Sí? Flujo eléctrico, por ejemplo. Campo eléctrico. Bueno, esto se puede estudiar con herramientas de divergencia y rotor y demás. Sí, alguien me iba a hacer una pregunta. ¿Escuché ahí un profe o algo, no? ¿O me confundí? No, no, ya está. Bien. Entonces, ¿por qué yo les expliqué esto? Para que tengamos una idea de cómo... A ver, yo les podría poner la ecuación final y decirle, esta es la ecuación y punto, y cada uno para su casa. Pero yo lo que quiero lograr con esto es demostrarles que no es tan complicado como parece, lo que uno lee y parece chino básico. Simplemente hay que lograr ver las cosas desde sus puntos básicos. Y los puntos básicos de lo que vamos a ver ahora era lo anterior, el gradiente, la divergencia y demás. Y ahora los vamos a utilizar. Entonces arranquemos. Divergencia y teorema de Gauss. Ahora vamos a ver algunas cuestiones matemáticas para llegar a las ecuaciones diferenciales. ¿Pueden seguir un ratito más o están muy cansados, chicos? Seguir por mí. Dele, nomás. Sí, métale. Un ratito más seguimos, profe. Bueno, Sí, profe, un rato más. seguimos entonces. Vamos a trazar unas diferentes superficies. Este es un diferencial de volumen, lo que estoy dibujando acá, con su diferencial Y, diferencial X, bla, bla, bla. Bueno. Esto es un volumen de control. Un volumen de control. Y tengo un campo eléctrico que surca mi volumen de control. Este de acá es un diferencial de volumen. ¿Está bien? Este volumen de control a la vez se lo puede ver como una superficie de control, ¿o no? Sí. Porque, a ver, si es un volumen, también tiene una superficie, la superficie exterior. Bueno. Síganme porque todo lo que les digo es importante, ¿no?
Está dicho de más. Entonces, en base al volumen, el volumen de control, lo que yo puedo pensar es lo siguiente. Un exceso de flujo hacia afuera puede estar dado por lo siguiente. Una integral del diferencial volumen. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Y qué estoy aplicando acá? Esto de acá es divergencia. ¿Qué medía la divergencia, chicos? Volvamos a nuestra El explicación. flujo. La diferencia entre los flujos en una determinada superficie. Muy bien, te felicito. Excelente. Entonces, si yo hago eso, hago una divergencia por cada diferencial de volumen, yo lo que estoy obteniendo es cuánto flujo varía en mi volumen completo, ¿sí o no? Porque lo de acá, ¿qué es? Una suma. ¿O no? Por más que parezca complejo. Sí. Es una suma. Entonces, yo digo, mi divergencia en el diferencial volumen más mi divergencia en el otro diferencial de volumen, etcétera, etcétera, me da cuánto flujo varió. Bueno. Entonces, acá está la parte magistral de esto. Yo también puedo pensar esto por lo que veníamos hablando antes. Flujo a través de superficie ahora. Que estaba dado por esto. Diferencial de área. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando? Sí. Entonces, Sí. el teorema de Gauss logra unir esas dos cosas. Yo puedo decir que la suma en un diferencial de área de los campos eléctricos me da el operador Nabla en divergencia diferencial volumen. ¿Sí? Entonces vinculo la integral de la divergencia dentro de un volumen a la integral de superficie del vector del campo. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos, o les pareció chino? Sí, pero no sé a qué queremos llegar. Sí. Bueno, y tranquilo, vamos por partes. Es una mezcla. Sigue siendo chino, pero tiene un hilo. Bueno, vamos por partes. Estamos construyendo recién. Ya vamos a llegar. Entonces, ahora veamos el rotor y el teorema de Stokes. Como les digo, yo podría haber puesto la ecuación final y chau. Yo lo que estoy logrando acá en ustedes es que tengan una comprensión de lo que están escribiendo. Bueno. ¿Se acuerdan que el concepto circulación está dado por lo siguiente? Ya lo vimos. Vos tenés un círculo o una línea de estudio con su diferencial L y podemos estudiar en ese diferencial L el campo que produce. Después en el otro diferencial L el campo que produce. ¿Sí? Y eso lo definíamos con la integral de línea del campo magnético por el diferencial L. Esa parte lo vimos. Ahora bien, acá está el paso mágico más o menos, pero que si uno logra imaginarse las cosas, es entendible. Pensemos. Pongamos nuestra ruedita de estudio, ¿se acuerdan esa que hacíamos, que colocábamos en la superficie, en la masa del agua, perdón, esta de acá?
va para esta. ¿Se acuerdan de esa ruedita de estudio? Bueno, utilizamos esa ruedita de estudio del rotor. Vamos a hacer una circulación en esa ruedita. ¿Para qué? Para estudiar un campo magnético. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo pensar esa circulación como un área. ¿Sí o no? O sea, ese círculo tiene un área. A la vez, puedo pensar que esa área va tendiendo a cero hasta que se hace un punto. En el punto decimos que es un diferencial de área. ¿Sí? La trayectoria se vuelve tan pequeñita que es un punto, pero que es un punto de área. Entonces la circulación en esta trayectoria depende del área. ¿Está bien? A medida que se va haciendo pequeñita, esa diferencial área tiene una componente de vector B también, estudiando el campo B. ¿Sí o no? Imagínense todo desde que se va volviendo cada vez más chiquito. O sea, pasa un campo B sobre la rueda de prueba, esa rueda de prueba tiene un área, pero esa área la hago chiquitita, pero por más chiquitita que sea, tiene una influencia del campo B. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el paso magistral acá? Que se puede pensar el rotor como una circulación microscópica. Se puede pensar al rotor como una circulación microscópica. Entonces, yo digo que el campo magnético del diferencial L, la circulación, está dada por el rotor. Profe, o sea que el círculo ese no lo llevamos a un punto, sino se lleva muy chiquito. Un círculo muy Exacto, chiquito. es un diferencial. Perfecto. ¿Sí? Pero un diferencial es algo extremadamente pequeño, casi un punto. Entonces, mi circulación la puedo ver como el cálculo del rotor en un diferencial de área. ¿Cuál área? Y bueno, esa área que se volvió tan pequeñita que es una circulación, ¿sí? Y a la vez un área. O sea, si yo agrandara esto y pudiera verlo con un microscopio, es un círculo. ¿Sí o no? Sí, Que tiene su área. sí. Entonces, todavía sigue estando el diferencial L, pero a la vez tiene un área. Pero todo muy chiquitito. Bueno, ese es el teorema de Stokes. Obviamente todos estos matemáticos están re locos, pero la cuestión es que esto funciona, no es que no funciona, funciona. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Ahora aplicamos esto. Sí. O sea, la diferencia principal, digamos, entre nosotros que lo vamos a aplicar en algún momento y los matemáticos que desarrollan todo eso, es eso, que, o sea, ellos lo desarrollan para que nosotros lo usemos. Claro. Y Ahora que bien, nosotros no llegaríamos nunca a la conclusión que llegaron ellos. claro, porque a la vez uno no tiene tiempo en la vida, chicos. O sea, a mí, como eso yo hice la introducción, a mí me encantaría tener todo el tiempo del mundo para siempre ir hacia lo más pequeñito. ¿Qué es a lo más pequeñito? Y la base de las cosas. Pero en determinados momentos, ¿uno qué hace? Aplica la ecuación y se va todo el carajo, ¿entendés? ¿Sí? Ya está. No te pones a ver de dónde parte todo porque no te da el tiempo. Pero Claro, como ejercicio mental sí te sirve. Por lo menos llegar a algunos puntos donde uno puede tener una comprensión más cabal de las cosas y no solamente está agarrado de hacer unos calculitos. ¿Está bien? No, pero está bueno porque como que ahorras todo la parte de desarrollarlo. Obvio, uno en lo que es ingeniería utiliza lo que los físicos y los matemáticos diseñaron, pero uno no lo diseña.
te daría el tiempo, porque tampoco los matemáticos es que se ponen a hacer ingeniería. Bien. Si la carga Q que vamos a estudiar está dada por distribución volumétrica, ¿qué tenemos? ¿Recuerdan cómo era una distribución volumétrica? Vos tenés que la carga es ρ diferencial volumen. ¿Sí? O sea, carga por unidad de volumen. Entonces tenemos y viendo de nuevo nuestra ecuación del campo eléctrico en el diferencial área, que es la ley de Gauss del campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Esto es carga encerrada dividido epsilon cero, ¿sí? Nada más que una distribución volumétrica. Ahora bien, por teorema de Gauss. De Gauss estaba en todos lados, matemático. Esto lo diseñó Maxwell, ¿sí? Maxwell utilizó la parte de los físicos, los matemáticos, y hizo toda una idea conjunta. Esto es igual a la vez a la divergencia en un diferencial de volumen. Y esto al igual es la carga volumétrica en un volumen. ¿Sí? Si yo estudio la segunda y tercera parte, ¿qué puedo hacer? A ver si alguien se da cuenta. Matemáticamente, ¿qué es lo que puedo hacer cuando tengo dos diferenciales volumen a los dos lados de la ecuación? ¿Cancelarlos? Cancelar. Así es. Simplificar. Y ahí está la ecuación que teníamos que llegar, que yo le podría haber puesto esa ecuación sola y decir, bueno, arréglensela. Esa es la ley de Gauss. Me deberían aplaudir ustedes, chicos. Pero Profe, bueno. ¿eso sería 1 sobre epsilon 0? No, es la carga volumétrica, el ρ. Es un ρ. No, Es lo que está antes de la integral, en el tercer término. esto de acá. Claro. ¿Es 1? Eso es 1 sobre epsilon 0, ¿sí? Ah, bien. ¿Podría volver a explicar lo último, profe? Porque me distraje y quedé ahí. Le estaba respondiendo al WhatsApp. Esto No, llegó mi último. vieja del trabajo. Ah, bueno, y te dio un abrazo y un beso. Está muy bien. Exacto. Muy bien. Y vos tenías que haber dicho, mamá, estoy desentrañando los misterios del universo. No es momento de besos y ahora. Siempre se lo Bueno. digo. Esto de acá, lo que yo les decía, si lo lograban ver, es que como tiene diferencial de B y diferencial de B, o sea, diferencial volumen de ambos lados, y es una integral, se puede eliminar. Es como si vos derivaras en diferencial de B de ambos lados. Entonces se te va. Sí, más arriba, igual. El- Ahí, esa parte. Esto es la ley de Gauss del campo eléctrico. Solamente cambié Sí, la carga encerrada, la cambié por una distribución volumétrica. ¿Sí? O sea, carga por unidad de volumen. Es como si vos tuvieras un volumen con muchas cargas adentro. perfecto. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí llegamos a la famosa ecuación esa de ley de Gauss del campo eléctrico. Perfecto, gracias. Ahora, 2. Ley de Gauss para el magnetismo. Magnético. Tenemos. ¿Recuerdan de esto? No hay monopolos magnéticos.
igual a 0. Bueno, aplicando el teorema de Gauss, ¿qué tenés? Tac. Diferencia del volumen, 0. Como tenés 0, solamente te queda el nabla de campo vectorial 0. Esa es la ley de Gauss. Campo magnético. 3. ¿Me siguen, no? Hola. ¿Por qué ley de Gauss o de Maxwell? En eso me perdí. Es que son las leyes iniciales, las estamos pasando desde la forma integral a la forma diferencial. Y eso lo hizo Maxwell. O sea, las 4 leyes de Maxwell en realidad son 4 leyes de otro tipo. ¿Sí? La ley de Gauss, de Faraday, de Ampère. Lo que hizo Maxwell es acomodar todo ello y darle un sentido denominado electromagnetismo. Claro, pero cuando le ponemos nabla, o sea, ya cuando ponemos el nabla multiplicado por algo, ¿no sería ya Maxwell? Eso me perdió. No, no, es la ley de Gauss, pero de forma diferencial. ¿Sí? No es de Maxwell. Esa es la ley de Gauss. ¿Está bien? Bien. Las 4 se denominan leyes de Maxwell, pero no son de él tampoco. Como dice un compañero, es un chorro ahí. ¿Sí? Pero bueno. Ley de Ampère ahora. ¿Qué tenemos? Tenemos el campo magnético, tenemos el musero. Vamos a transformar esto en una integral, en vez de la corriente, de la densidad de corriente, para trabajar con el diferencial de área. Se lo acomoda a la fuerza, para que después poder aplicar los teoremas matemáticos que me transforman todo. Profe, una pregunta. Sí. Ahí en la integral, en el primer integral de paréntesis, ¿qué sería? ¿Qué letra es esa? J, densidad de corriente. Ah, ok, gracias. Teorema de Stokes. Yo tengo que esto lo puedo igualar a qué cosa? Al rotor de B. ¿Se acuerdan que puedo igualar una circulación a un rotor en diferencial área? Bueno, lo principal es una circulación, entonces lo igualo. Esto me da como resultado una rotación de B es igual a mu 0 J más epsilon 0, ¿sí? De la derivada de E en el tiempo. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí o no? Porque en ambos lados de la ecuación está el diferencial de área, por lo cual lo puedo eliminar. Sí. Bueno. Y finalmente, Profe, podemos... ¿y cómo se llamaría esa, o sea, tipo esa ecuación, cómo se llamaría? La que al final. Esta es la ley de Ampère. Ah, ok, ok. Ahí, Ampère. ¿En qué forma? En la diferencial. Ya habíamos visto la integral. Ley de Faraday ahora. Estamos utilizando todas las herramientas matemáticas y transformando. Entonces, ¿vos qué tenés acá? E, diferencial L, la ecuación de B, diferencial de área. Esto ya lo vimos, chicos. Ahora aplicamos Stokes. El teorema que les mostré.
E, L, le igualás el rotor de E por diferencial de área. Esto igual a lo que ya nos había dado antes. Entonces, ¡tarán! De nuevo, el rotor de E ahora me queda como una variación del campo magnético. Y esto es ley de Faraday, forma diferencial. ¿Sí? Entonces, a ver, después de tantas vueltas y cosas, ¿qué nos queda? Nosotros teníamos las ecuaciones de forma integral. Es la que estuvimos explicando el concepto. ¿Qué era cada cosa? Ahora llegamos a la diferencial. Para eso tuvimos que pasar por un montón de herramientas matemáticas, hacer un repaso de análisis matemático. ¿Mm? Me vienen siguiendo, chicos, ¿no? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. sí, sí. Que sí. Marcos, se te escucha en cuota. Básicamente. La forma diferencial. Vamos a poner un resumen de todo. Es una locura estos tipos, lo que descubrieron, cómo lo pensaron. Tenía mucho tiempo disponible esta gente, profe. Nada, cada uno con lo suyo. No sé si mucho tiempo, pero sí constancia. Así es. Combinando con lo que dijo al principio de la clase, nuestra generación no podría hacer esto. Exacto. En general, nuestra generación no hace esto, pero en general tenés tipos que sí lo siguen haciendo. Bueno, En fin, hipotenusa. Digamos que igual no es algo general de ninguna generación. Es poder hacer esto, por así decirlo. Eso son excepciones en la historia, la gente con este tipo de habilidad matemática. Excepciones en la historia o gente que va agarrando lo que hicieron los otros y agarrando lo que hicieron los otros y agarrando lo que hicieron los otros. No hay no te nadie creas, aislado. A ver, lo que pasa cuando uno ve esto y lo ve por primera vez, es que parece muy complejo. Pero cuando uno se aboca a este tipo de cuestiones, en realidad te das cuenta que no es tan difícil, y si uno estudia y trabaja y tiene una línea donde está aprendiendo este tipo de cosas, es probable que vos también lo puedas hacer, obviamente. Y lo mismo te va a pasar cuando vos llegues a una empresa y veas a los que ya son más grandes y tienen una trayectoria, te vas a pensar, pucha, pero ellos son muy inteligentes, yo nunca voy a hacer algo así. Y después de unos años terminas haciendo cosas parecidas. ¿Está bien? Bueno, ahí estamos, chicos. Terminamos por hoy. Tanto lío para llegar a esto. Claro, eran 4 ecuaciones al final. Eran como 20 al principio. Sí, con ese resumen se me aclaró todo. Bueno, prendamos la camarita, nos despedimos. Espero que hayan entendido algo, me hayan seguido. Hicimos lo que pudimos. Los felicito si están ahí esforzándose, luchando por una carrera, por comprender. Yo repito, no tomo lista,
Mi objetivo de la clase es que ustedes estén potenciados y salgan adelante. Si uno lo decide, si lo deciden tomar así, bienvenidos a la clase. Si ustedes piensan que yo voy a andar persiguiéndolos, obligándolos a las cosas, no. Creo que uno se tiene que hacer responsable de lo que desea en la vida y hasta dónde quiere llegar. Por lo cual, este es un espacio que podemos construir juntos y trabajar. Bien. ¿Estamos? Sí, subo después esto en SVG. Lo puedes Profe, ahí con Inkscape. yo lo que le quería preguntar, ¿cómo sería su objetivo, hablando de cómo debemos llevar la materia ya que no va a tomar exámenes? Yo lo expliqué en la primera clase eso. Mi Claro, objetivo pero, es que ustedes... o sea, nosotros solo vamos a ir estudiando, por así decirlo, de las notas de los que vemos a clase, o vamos a complementar con material aparte de esto. Ahí va mi duda. Yo quiero dos cosas. Que un tema que yo les voy a dar, lo puedan dar de manera creativa y lo puedan entender, ese tema. Esa es una parte. O sea, van a dar un tema, pueden hacer un video de YouTube o lo que sea y darlo bien y hacer algo que les quede. Y la otra parte es agarrar algún concepto físico que les interese y hacer un dispositivo con Arduino que lo explique. Dos cosas. Yo creo que eso es mucho más productivo que te ponga a estudiar clases de memoria y que vos me escribas ecuaciones de memoria y creas que con eso logras algo en la vida. ¿Está bien? Genial. Sí, sí, está perfecto. Lindo trabajito el vos segundo, crees, profe. Juan, que te es más fácil a vos o que crees que vas a progresar estudiando con exámenes, yo te tomo a vos 2 exámenes. No, iba por duda nomás. No por nada de eso. Tengo 0 problemas. No, agradezco. Muchas gracias. Bueno, está bien. ¿Alguna consulta más? Tito, ¿por qué te sacaste los anteojos de sol? Estaban mejor los otros. Ahí está. Perfecto. Profe, ¿hasta cuántos podía haber en el grupo? Y en tu caso, por la pregunta que ya la respondí, en tu caso puedes tener hasta vos solo nomás. ¿Otra más? ¿2 más 2? ¿Y los otros casos qué onda? Y los otros casos hasta 3 y 4. Por ahí, 3, 4. 2 me parece poco. 1 solamente Marcos García. Y ya 5 es una multitud, demasiado. Recuerden, chicos, que lo que les había dicho, estoy siendo flexible con mi propia ley, pero les había dicho que el que me pregunta algo me prende la cámara. ¿Sí? Pues yo le veo la cara, por lo menos, y che, hola Marco, te respondo. ¿Sí? O no sé, o quien sea. Me parece como más humano. ¿Qué opinan ustedes de eso? A ver, ¿cómo lo ve el alumnado del otro lado? ¿Está mal que yo les pida que nos veamos la cara, aunque sea para hablar una... No. No Está sé, bien. capaz No, que yo la estoy verdad que me loco, parece no sé. bien porque, digamos, el profesor del otro lado como que no ve si estamos o no estamos, como que medio solo. Profe, pasa que el tema es que me quedé sin batería en el celu y es con la cámara que uso, entonces la estaba poniendo a cargar. Pero hoy la aprendí al principio. Está bien. No, pero yo digo porque me pasó ya a partir de este año con los cursos que tengo, que parece que así que prendan la cámara, más o menos que estoy coartando tus libertades de ser humano, loco. No sé, tampoco para tanto. Es que nos veamos la cara. O sea, si hubiéramos estado en clase nos veíamos la cara, no ibas a poder poner una pancarta al frente tuyo en negro que diga tu nombre.
Porque encima no te iba a dar, te iba a dar vergüenza andar por la facu así, con una pantalla en negro que diga Marco García, así, imagínate. Nadie lo haría. Yo, profe, en mi acá me caso, recién vengo de trabajar, por eso estoy re sucio. Estuve trabajando con tierra y por eso no prendí la cámara hoy. Es que no pasa nada, mirá que me voy a andar asustando por eso. Una vez nosotros estábamos con mi compañero, fuimos a jugar al fútbol media hora antes de la clase. No sabés cómo entramos a la clase de ¿cómo fue? Ingeniería y sociedad. La profe me dijo, no pueden. Y entramos así, durito para no entrar con olor a chivo. En fin. Mira Tito cómo se divierte en la clase de física. No me vale. Bueno, chicos, eso nomás. Entonces, Marcos, obviamente era un chiste lo de que vos tenés que ser unipersonal, porque lo ratifico acá por las dudas que creas que no tenés que tener grupo. 3 o 4. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna consulta más, chicos? ¿Estamos? Por mi parte no, profe. No, todo bien. Bueno, buenísimo. Enojate todo lo que quieras, García. Está bien, Marco, lo podés hacer solo. Cagaste. En fin. ¿Qué le iba a decir, chicos? Ya estamos, entonces nos despedimos. Ha sido un placer. Estamos en contacto. Muchas gracias, profe, por la clase. Buenísimo. Muchas gracias por la clase, profe, y por la buena onda. Profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. No, Chao, gracias profe, a gracias. ustedes. La Un semana que placer. viene, entonces, que lo vaya bien. Chau. Un gusto. Hasta la Gracias. próxima. Adiós. Cuídense. Chao, chao. Ahí cierro.